Y aunque terminamos en cierta manera con el capítulo 13, vamos a ver, no hemos terminado. Vamos a leer los versos 11 y 12 solamente. Romanos 13, versos 11 y 12. Romanos 13, versículos 11 y 12. Bien, si ya tiene conmigo Romanos 13, versículos 11 y 12, siga la lectura con la vista, dice así: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Padre, una vez más nos acercamos a ti en oración. Señor, tú eres nuestro auxilio, pero eres también nuestro auxilio, además de en la vida cotidiana, además de que eres nuestro auxilio para con todos nuestros enemigos físicos y espirituales. Señor, tú eres nuestro auxilio para con ese enemigo que llevamos dentro, nuestra naturaleza pecaminosa, que aborrece tu palabra y que no se somete a ella, Señor, y que vive peleando con el espíritu. Pero hoy rogamos, Señor, que nos auxilies y que una vez más tú salgas victorioso en esta pelea, Señor, y nosotros podamos exponernos a tu palabra debidamente, que nosotros te honremos a ti y a tu palabra, no tengamos tu nombre en vano, exponiéndonos indebidamente a ella, sino que nosotros honremos tu palabra y te adoremos mientras nos exponemos a ella. Y te rogamos que tú nos hables, que nos ministres y que nos guíes, Señor, a andar en este mundo por medio de tu palabra. En Cristo te lo imploramos. Amén. El domingo pasado comenzamos nuestra predicación haciendo mención de una resolución del Ministerio de Educación de nuestro país, donde sobre la inclusión en su programa de un enfoque de ideología de género. Y nosotros vimos que esto van a hacerlo, en esta resolución se plasma que va a ser desde edades tempranas, o sea, desde preescolar se le va a enseñar a nuestros hijos y nietos ideología de género. Nosotros podemos comprender que esta es una situación seria y de mucha repercusión para la familia, que es la base de la sociedad, para la sociedad de nuestro país. Pero más que esto, entendemos que esta resolución y todo lo que hay detrás de ella no es otra cosa que el avance de una agenda anti-Dios, anticristiana y por lo tanto diabólica. Para nosotros es sabido que tenemos como premisa, digo para nosotros los que estamos aquí, tenemos como premisa y consideramos de medular importancia el exponernos a la Escritura de manera expositiva y continuada, entendiendo esta como la manera correcta y ordenada de recibir todo el consejo de Dios. Sin embargo, por lo medular de este asunto y por la relación que tiene con el tema estudiado en el capítulo 13 de Romanos sobre las autoridades civiles, creemos necesario enseñar sobre el tema de la ideología de género y la postura de la iglesia de hoy, en especial en nuestro país. Hoy vamos a predicar bajo ese título, la ideología de género y la iglesia de hoy. Tengamos en cuenta que ya esta ideología, hermanos, es un proyecto del Estado o del gobierno
de este país y que procura por todos los medios adoctrinar. Escuchen bien las palabras. Cuando nos enfrentamos a la ideología de género, las palabras tienen mucha importancia, porque de hecho ellos usan las palabras indicadas y con las palabras ya están adoctrinando. Y con toda intención nosotros tenemos que tener cuidado de las palabras. Y yo les digo, les estoy diciendo en la lucha contra esta doctrina, que ella es una doctrina, ella es una ideología, y lo que quieren es adoctrinar a la sociedad. Ellos procuran por todos los medios adoctrinar a la sociedad. Cuando digo por todos los medios, me refiero no solo a la escuela, sino que ellos dicen en esta resolución que van a usar todos los medios de difusión, todos los medios de información para adoctrinar o para enseñar o para educar, con comillas, educar a la población. Por lo tanto, se nos presentan muchas interrogantes y retos de acción en lo adelante. Interrogante número 1, ¿debe la iglesia hacer algo en respuesta a la postura del gobierno civil, de las autoridades civiles, en relación a la ideología de género? ¿Debe la iglesia hacer algo? ¿En qué consisten los planes y cuáles son las pretensiones de tal ideología? En este país y en otros, ¿cuáles son los planes? ¿Cuáles son sus pretensiones? Y también vamos a ver de manera general, porque de hecho en una sola predicación, o en 45 minutos, una hora, o más, un poquito más de una hora, es imposible hablar o agotar el tema. Quizás después de la predicación podamos contestar también algunas preguntas, pero de todas formas no se va a agotar el tema, pero pretendo dar respuesta al menos a estas 3 preguntas. Dice 2, y la tercera sería: ¿qué debemos hacer como padres y madres o abuelos que queremos glorificar a Dios en la educación de nuestros hijos en respuesta a esta agenda? ¿Qué tenemos que hacer? Bien, vamos a ver primero la base bíblica de esta exposición. No la base bíblica de la ideología de género, no la base bíblica en respuesta a la ideología de género, sino del por qué nosotros tenemos que dar una respuesta y por qué nosotros podemos separarnos, en este caso, de nuestra predicación expositiva y continuada. Cuando digo expositiva y continuada, me refiero a que debo hablar lo que Pablo quiso hablar en su contexto, y ahora un poco me salgo del contexto de Pablo, por eso ya no estoy siendo expositivo, y entonces voy a ser temático, hablando de ideología de género, tomando como base que Pablo nos dice en su carta que nosotros tenemos que conocer el tiempo y que ya es hora de levantarnos del sueño, y que Él nos dice que la noche está avanzada, y indudablemente nosotros estamos delante de una muestra de que la noche está avanzada. Entonces, ¿qué bases bíblicas tenemos para exponer esta ideología, para, vamos a decir, exponer debidamente como debemos ver de lo que es esta ideología? Bien, nosotros tenemos que saber que el propósito de la iglesia, lo primero que debemos saber es la naturaleza y propósito de la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza y propósito de la iglesia? Bueno, pudiéramos hablar mucho de esto, pero solo lo vamos a definir en un texto de las Escrituras. Solo con un texto de la Escritura, ese texto que está en 1 Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15, donde dice: esto te escribo, Pablo le escribe a Timoteo diciendo: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, aquí, sin hacer mucha exégesis del texto, al menos nosotros podemos ver que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y hermanos, lo primero que tenemos que entender es que si la iglesia tiene que ser una columna y baluarte de la verdad, debe ser defensora de la verdad, debe exponer la verdad y debe, por lo tanto, anteponerse a las mentiras. Una de las cosas que han hecho los cristianos a través de la historia
y los pastores a través de la historia es definir o identificar aquellas falsas doctrinas o falsas ideologías, descubrirlas, y a veces son difíciles de descubrir, exponerlas debidamente y exponer incluso las consecuencias de la misma, lo dañina que pueden ser las mismas. Cuando usted estudia la historia, usted dice, ¿por qué tanto debate sobre si Dios es tres o es uno? ¿Por qué tanto debate si Jesús se manifestó en carne o no? Hermanos, porque eso tiene implicaciones. Una persona hablando de manera fría, sin meditar en ello, puede decir, no importa que Jesús haya sido físicamente o no hombre, si haya venido realmente en carne o no, no importa. Lo importante es que es mi Salvador, que murió en la cruz. No, si no vino en carne, ¿por qué murió? Si no fue carne, si no fue un ser humano de verdad, entonces ¿por qué murió, mijo? Debe ser reflexivo, y aquellos maestros que Dios le dio a la iglesia, enseñando sí, esto sí es importante. Incluso Juan el apóstol dijo, fíjense si es importante que si alguien viene a su casa y dice que Jesús no vino en carne, no lo reciban. Fíjense si es importante. Entonces, la iglesia tiene el deber, tiene la misión de ser columna y baluarte, el sostén, el fundamento y la columna de la verdad. Debe pregonar la verdad, cuidar la verdad, velar por la verdad. Por lo tanto, es nuestra misión exponer cuando hay una mentira que quiere anteponerse a la verdad que Dios ha declarado. Pero también la iglesia, hermanos, es sal y luz de este mundo. Sal y luz de este mundo. ¿Dónde encontramos esa declaración? El mismo Señor Jesús. No en cualquier momento, sino en el momento en que Jesús pronunció el más famoso de todos los sermones, el Sermón del Monte. Luego de hablar de la bienaventuranza, inmediatamente nos dice a nosotros o a los discípulos que estaban presentes, y también así a nosotros, que la iglesia, que nosotros éramos sal y que éramos luz de este mundo. Mateo capítulo 5 versos 13 al 15 dicen así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres o pisoteada. Vosotros sois la sal del mundo, la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Hermanos, noten las palabras de nuestro Señor, porque el Señor nos dice, ustedes tienen que ser sal, ustedes tienen que ser luz. No, Él dice, ustedes son la sal y ustedes son la luz. Ahora, quizás la luz nos queda muy claro, pero la sal en el tiempo bíblico se usaba no solo para dar sabor a la comida como nosotros lo usamos hoy. En el tiempo antes de los motores de compresión y de refrigeración, en los países, en el verano, se usaba, sobre todo en el verano, o los países cálidos, o en los países donde vivían las 4 estaciones del año que sean marcadas en muchos países, en algunos países. Pues en esos países, para conservar la carne, para conservar muchos productos, era necesario salarlos. La sal siempre ha sido muy importante, necesaria. No solamente, usted pudiera comer toda la vida quizás sin sal, pero usted no podía preservar muchos alimentos por algún tiempo sin sal. Usted se imagina que usted sea dueño de reses y usted mata una red para comérselas todas, se las tiene que comer en un día. Qué crimen y que al otro día se le echa a perder toda la carne. Bueno, pues la sal fue el preservante de la carne por mucho tiempo, de los pescados, etc. Por lo tanto, la sal en el tiempo bíblico se usaba para dar sabor a las comidas, intensificar el sabor de la comida, pero también para preservar. Si nosotros somos los que le damos sabor al mundo,
pero además lo preservamos de la corrupción, ¿qué sucede si nosotros ya no preservamos al mundo de la corrupción? Pues no servimos para nada, sino solamente para ser votados. Si nosotros no damos sabor y no preservamos al mundo de la corrupción, nosotros deberíamos ser desechados. Piense usted, ¿qué nos está diciendo el Señor Jesús con estas palabras? ¿Qué tiene que hacer la iglesia ante la corrupción? El ejemplo de la luz es todavía resaltando esta verdad. Cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son una ciudad sobre un monte, no se puede esconder, porque brilla, porque se nota. Hermanos, nosotros, dice un maestro contemporáneo, que la sal tiene que salir del salero para que dé sabor o preserve. Una sal dentro de un salero que no sale de ese salero y que no simplemente no hace su ministerio fuera del salero, pues no va a lograr el objetivo para lo cual está diseñada. No va a preservar a nadie, no va a hacer la función. Y un día va a ser una molestia para los hombres la van a botar. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, no se puede esconder. Miren esa frase, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No se pone debajo de algo para que no se vea la luz, todo lo contrario, la luz se pone bien alto para que sea visible para todos los hombres. El candelero debe alumbrar a todos los que están en casa, y nosotros debemos alumbrar a todos los que están en este mundo. Tenemos que hacernos ver. Ya somos luz, lo único que tenemos que hacer es exponernos para que se nos vea. ¿En qué sentido exponernos? Vamos a verlo en lo adelante. Pero, hermanos, nosotros tenemos que notar que la naturaleza misma de la iglesia nos hace pronunciarnos en este sentido. La naturaleza misma de la iglesia. Pero además, el deber o responsabilidad de los pastores. Ahora, yo estoy aquí predicando sobre la ideología de género, y usted dirá, pero no, usted debe predicar de la Biblia y expositivamente. Yo digo, pero sí, pero que una de las responsabilidades de los pastores es mirar por todo el rebaño y ser también junto con toda la iglesia columna y baluarte de la verdad, sal y luz del mundo, pero además debe enseñar debidamente a la iglesia para que nadie esté confundido y todo el mundo entienda las implicaciones. Fíjense, no solamente nosotros debemos enseñar, un pastor debe enseñar la doctrina que enseña la Escritura, ¿no? Y la falsa doctrina a la cual ella se opone. Miren cómo Pablo le escribe a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, en los versos del 1 al 4, te encarezco delante de Dios, fíjense cómo se lo pide, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjense cómo Pablo le hace el pedido, le diciendo, fíjate, Dios te va a juzgar. En otras palabras, delante de él te pido encarecidamente que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, los pastores debemos enseñar con toda paciencia, con doctrina, exhortar, redarguir. Nosotros tenemos que estar enseñando constantemente antes de que vengan falsos maestros y ustedes prefieran oír los falsos maestros que a los verdaderos maestros. Pero además, esos maestros que andan conforme a su concupiscencia hoy en día son comunes. Y déjenme decir que estamos casi que rodeados de ellos.
rodeado de ellos. Pero en estos días, y en relación al tema que estamos hablando, les diré que hay iglesias, que yo le pongo comillas, yo sé que no son iglesias, yo lo sé que no son iglesias, que se están pronunciando a favor de la ideología de género. Sí, hay canales, los cuales yo les puedo dar la dirección en Facebook, donde un día sí, un día no, hacen directas de 1 y 2 horas en videos sobre la ideología de género. ¿Y quiénes son los que se están pronunciando por ahí? Iglesias, con comillas. No son iglesias, por supuesto, pero se llaman así. Son iglesias liberales, por supuesto, con teología liberal, que no creen la mayoría de las cosas que dice la Biblia y creen todo lo que los hombres le dicen. Pues, pero esas iglesias que son reconocidas en este país como iglesias, y de hecho son las reconocidas en este país como iglesias, pues esas iglesias están siendo directas a favor de la ideología de género. Y allí, y son las que tienen acceso a los medios de difusión, a la radio, a la televisión, y allí hablan supuestamente pastoras homosexuales, imagínense ustedes, y les dan espacio en la televisión y en la radio para hablar y promover esta ideología. Estos son maestros que se amontonan, en fin, amontonar es porque son un montón, son muchos. Sí. Aunque debemos decir que, a Dios gracias, que también hay algunas iglesias, o de hecho también muchas iglesias, que han sido preservadas por el Señor y que tienen una doctrina más conservadora, más apegada a la ortodoxia, que sí se han pronunciado en contra, y glorificamos a Dios por eso. Ahora, amados, vamos a ver en sí, demostrado ya que nosotros como iglesia y por la naturaleza de la iglesia, que como pastor debemos exponernos o debemos proclamar la doctrina correcta, la verdad, y descaracterizar la mentira. Nosotros vamos a ver ahora un segundo punto donde vamos a ver la nueva resolución del Ministerio de Educación. ¿Qué podemos ver de la nueva resolución del Ministerio de Educación? Bien, primero tenemos que decir que la publicación de esta resolución ha sido solapada, oculta, misteriosa. Usted busca en internet resolución número 16 de 2021 del Ministerio de Educación y a usted no le va a salir nada en Google. No le va a salir nada. Por algún motivo, alguien encontró esa resolución y la publicó. Ellos no lo han negado. Ya se han manifestado diversas iglesias. Ahora está corriendo también en los medios sociales una carta de familias, ya no de iglesias, sino familias de nuestra sociedad, que hicieron una carta y están recogiendo firmas y se la enviaron a la ministra de Educación y dice que se la van a enviar a todas las instituciones internacionales para que todos sepan, donde los padres allí firman, o todos los que firmen ese documento están de acuerdo y están diciendo que si se hace eso en las escuelas, cuando comience el curso escolar no van a retirar a sus hijos de las escuelas. Por lo cual también yo glorifico a Dios, pero por ahí también hay esto. Sin embargo, aunque todos hablan de la resolución y que la resolución está quizás en muchos de nuestros móviles o ordenadores, no podemos encontrar esa resolución en ningún lugar. O sea, uno, se publicó en medio de la pandemia, se publicó en febrero del 2021, creo el día 26 de febrero, si mal no recuerdo, el día 26 de febrero es la fecha de publicación de esa resolución. Pero hermano, por lo detallado del documento podemos determinar que no es un documento falso. Además, ellos no lo han dicho, no han pronunciado que es falso el documento, así que todo parece indicar que sí. Lo otro que tenemos que decir a favor de que sí el documento es una realidad es que se hace mención en un artículo que sí está en la Gaceta Oficial, se hace mención del documento. Pero además se hace mención del documento y ya este artículo o este decreto que está en la Gaceta Oficial, que es otro decreto sobre el decreto del derecho de la mujer, un
secreto también contemporáneo, moderno, nuevo, no muy informado, que está en una gaceta oficial, pero como en este momento las personas no pueden recurrir a un estanquillo con facilidad de coger las gacetas oficiales físicas, y todo el mundo no tiene un ordenador, ni todo el mundo puede entrar a la página de las gacetas oficiales de este país y tener las gacetas oficiales, leerla toda. Por ese motivo, la mayoría de la población no lo conoce, pero ahí sí se hace mención de una resolución de educación donde se habla o se indica que se va a hacer énfasis en la sexualidad y enfocado en el género, la educación sexual enfocada en la ideología de género. Ahora, también indirectamente podemos saber que esa resolución existe porque el subdirector del CNSEX, del Centro de Educación Nacional de Sexualidad, el subdirector, quien la directora es Mariela Castro Espín, el subdirector es cierto hombre que ahora no tengo su nombre aquí, hizo mención de ese documento, hizo mención de la resolución de la ministra. En un artículo en Cuba Debate, que sí es un sitio oficial de nuestra nación, titulado, mire cómo se titula el artículo, "Por una Cuba con todos los derechos para todas las personas", excepto para los cristianos. Excepto para los cristianos, pero bueno, con todos los derechos para todas las personas, dice. Eso fue el pasado 14 de mayo, el artículo es del pasado 14 de mayo, en el que se analizó en la mesa redonda, se analizó en ese artículo la mesa redonda del viernes anterior al día 14 de mayo. Se citó al subdirector ya mencionado, o sea, este hombre, el subdirector del CNC, que dijo, como una buena noticia, el subdirector del CNC dijo: el Ministerio de Educación acaba de aprobar un programa de educación integral de la sexualidad desde un enfoque de derechos sexuales que es sustantivamente superior. Y cuando el director del CNC, que lo que estaba promoviendo en esa mesa redonda del viernes antes del 14 de mayo, que es una mesa redonda para promover la ideología de género en nuestro país y hablar de los avances y de los retos, donde estaba Mariela Castro, donde estaba este hombre y donde estaba la directora de las transexuales en Cuba y la directora de los homosexuales en Cuba y todas esas directoras. Bueno, en ese programa este hombre dijo que el programa que había aprobado el Ministerio de Educación era sustantivamente superior al programa que estaba implementándose desde el 2011, porque desde el 2011 ya en nuestro sistema de educación estaba permitido el promover la ideología de género, no tan enfocado como ahora, y criticar todo gesto de homofobia, ya desde el 2011. Solo que no lo sabían, o muchos no lo sabían. Ahora, su realidad, hermano, es la realidad de este documento, de esta resolución, es incuestionable, pues en todos los medios sociales se habla de ella, ya está corriendo en todos los medios sociales el documento oficial. Si usted lo revisa, usted dice: esto no es falso. La palabra que ahí usa, las firmas, es la resolución. Aunque no encuentres un sitio donde descargarlo, pues es, hermano, esta es la postura mundial. Esta es la postura mundial, que los gobiernos adquieran una política de enseñanza en todos los medios de enseñanza y que sea oculta, o sea, que el pueblo no lo conozca. Usted sabe que muy providencialmente, hay dos cosas providenciales aquí, y no porque nosotros seamos muy cercanos, pero no somos lejanos tampoco. Nosotros somos realmente cercanos a la iglesia bíblica del Señor Jesucristo en Dominicana. ¿En qué sentido somos cercanos? Teológicamente somos cercanos, aunque quizás no en todas las áreas,
pero somos cercanos. Muchos de nosotros escuchamos predicaciones de los pastores ahí, específicamente de Suguel, de Salvador, y bueno, y de otros que predican más esporádicamente, pero también nosotros hemos aprendido mucho de esa iglesia y le debemos mucho, y oramos porque siempre sea una iglesia de referencia. Bueno, pues muy providencialmente, no porque yo haya mirado a ellos ni ellos me hayan mirado a mí para imitarnos, pero estamos estudiando juntos el libro de Romanos. O sea, estamos exponiéndonos a predicaciones consecutivas del libro de Romanos. Durante este año ha estado en esa iglesia y ellos tuvieron que interrumpir, y eso me enteré ayer, tuvieron que interrumpir la serie de predicación de Romanos para hablar de ideología de género. ¿Por qué? Porque en su país también el Sistema Nacional de Educación, el Ministerio Nacional de Educación, quiere introducir de la misma manera en todas las escuelas la educación sexual con orientación a el género o con implicaciones y con enseñanza de ideología de género. Imagínense, y ¿saben qué otra providencia? Miren qué casualidad. También en el caso de ellos, el artículo que dice eso, dice no es ideología de género lo que vamos a enseñar. O sea, que el Ministerio de Educación niega que sea ideología de género, pero ellos saben que eso es ideología de género cuando leen todo el artículo y se dan cuenta que son los mismos calificativos, la misma enseñanza, los mismos postulados, solo que lo están haciendo solapado, más en un país donde las personas se manifiestan públicamente y tienen medios legales para manifestarse y rechazar esa postura. Por lo tanto, también allí están en un debate similar. El hecho que aquí, hoy, esa resolución no sea pública, no esté al acceso de todos nosotros, no es de extrañarnos, pues es una política mundial, una agenda mundial. Y por eso quizás no lo encontramos en todo lugar, no es una noticia que debamos conocer todos. Ahora, ¿cuál es el contenido de esa gaceta? Yo, con toda disposición, le pasaría o le pasaré el documento a todos los que quieran tenerlo, y pueden ahí consultarlo, revisarlo minuciosamente. Pero le voy a decir que básicamente, yo le voy a hablar básicamente de lo que dice el documento. El documento en su contenido tiene mucho por cuanto. Usted sabe, cuando hay una resolución es por cuanto esto, por cuanto la ministra tiene esa potestad, por cuanto en tal reunión de la ONU se habló sobre el derecho de la mujer, por cuanto no sé, por una cantidad de por cuantos. Luego dice lo que resuelve. O sea, yo resuelvo, yo decido, yo declaro. ¿Y qué resuelve la compañera Ana Elsa Velázquez Coviella, que es la ministra de Educación? Bueno, pues dice resolver o aprobar lo siguiente. Apruebo el programa de educación integral en sexualidad con enfoque de género. Eso es, en otras palabras, vamos a enseñar que un homosexual, que un transexual, que una persona que considera que no tiene ningún género, que todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, no hay ningún problema allí, ni pecaminoso, ni psíquico, ni espiritual, ni de inconformidad con el cuerpo que Dios me dio, no hay ningún problema y tenemos que aceptarlo. Pero no solo eso, mucho más que eso. No solo tienes que aceptarlo, tú no puedes hablarle nada, tú no puedes decirle que él está en pecado, tú no puedes decir nada, pero además de eso, si tú sientes lo mismo, si tú te sientes una niña, aunque tus genitales externos, término que usan ellos, te digan lo contrario, tú puedes ser una niña, no hay ningún problema, y viceversa. Bueno, ese tipo de educación con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en el Sistema Nacional de Educación. O sea, yo apruebo el programa de educación integral en sexualidad con enfoque de género en derechos sexuales y reproductivos en el Sistema Nacional de Educación.
Hermanos, el artículo incluye algunos anexos donde se esconde sus intenciones de educar a la población cubana por todos los medios posibles con la falsa doctrina de la ideología de género. Disculpen, yo digo donde se esconde, es donde no se esconden los propósitos del ministerio. El Ministerio de Educación dice que va a procurar que por todos los medios de difusión audiovisibles y de todos los medios van a propagar la ideología de género. O sea que no solo vamos a tener un programa, yo hablando de mi experiencia personal, casi que el único programa de la televisión que apartaba el tiempo para ver era el programa de Pánfilo, y últimamente, pues en mi casa yo resolví no apartar más el tiempo para eso. ¿Por qué? Bueno, nosotros sabemos que la mayoría hoy en día, el personaje central no es Pánfilo, es un homosexual gracioso, como en todos los materiales. Hermanos, debemos aclarar, nosotros no le tenemos temor a los homosexuales, ni mucho menos consideramos que son personas de baja calaña, ni que merecen golpes ni maltratos como aquí se hizo, incluso aprobado por el gobierno. Pero además de eso, yo estuve en un preuniversitario que se expulsó a dos muchachas por ser homosexuales. Yo nunca estuve a favor de eso, ni siendo un adolescente que no entendía, no estuve a favor de eso. Siendo inconverso en el preuniversitario, tuve que defender a homosexuales que querían darle voto. Por la gracia de Dios, quizás mis padres nunca me enseñaron que yo debía maltratar a nadie, y no se debe maltratar a nadie. Y aunque no tenía principios cristianos bien formados, al menos había sido formado en una sociedad influenciada por el judeocristianismo, donde las personas se respetan y tienen dignidad. ¿Por qué? Son creadas a imagen de Dios, solo que sé por qué nunca me lo dijeron. Qué bueno que ahora lo entiendo. Pero ningún homosexual es peor que yo. No. Yo he recibido misericordia de parte de Dios, y por la gracia de Dios hoy no soy un homosexual o transexual o lo que sea. Por lo tanto, hermanos, un homosexual debe ser estimado, amado, en el sentido que amamos a todos los seres humanos para predicar el evangelio. Todos los homosexuales son personas que deben ser respetadas, que tienen la imagen de Dios, ya sean transexuales o lo que sean, se hayan convertido, el pecado lo haya convertido en lo que sea, su naturaleza pecaminosa, su maldad lo haya convertido en lo que sea. Es una persona por la cual debemos tener respeto, misericordia, amor. Para nada estamos rechazando a un o cualquier homosexual o transexual o lo que sea, porque realmente por ahí hay muchos términos ya y personas que se sienten lo que se sientan. Hay un canadiense que después de tener una familia y hasta nietos, él se quiso cambiar el nombre, se puso el nombre de una mujer. No sé si se hizo una operación o no, pero después de ser mujer por algún tiempo, entonces se sintió como una niña y dice él que ahora es una niña de 6 años. Imagínense. Entonces, ahora, este hombre no es digno también de que nosotros le amemos y tengamos misericordia de él, claro que sí. Pero de que él no es lo que siente, eso no me pueden decir que él es lo que siente, porque no es así. Porque el día de mañana, todos los que se sientan, los hombres de 40 años que se sientan enamorados de una niña de 7 años, van a querer casarse con ella. Y como hoy casarse no es importante, van a querer tener relaciones sexuales con ella. Porque se sienten quizás como una niña de 7 años. Y con derechos. Y eso es lo que viene.
porque yo ya eso, o sea, eso no es extraño. Eso que le estoy hablando no es de otro planeta, es de aquí, de este planeta. Y en los países donde más han retrasado, porque eso no es un avance, en esto, pues han llegado a eso. La pedofilia ya también está legalizándose, está legislándose para que sea totalmente normal. Si un niño está de acuerdo en casarse con un adulto, no importa. Imagínense un niño. Bien, este artículo ha declarado que va a educar por todos los medios. Como le decía, no solo vamos a encontrar que en Pánfilo o en las novelas brasileñas o en todos los demás, yo y mi familia decidimos dejar de ver este programa porque se nota que es un programa más donde nos están queriendo adoctrinar. Siempre usted va a ver, si usted es de las que pierde tiempo en novelas o las que pierde tiempo en ver cualquier tipo de películas, usted va a ver donde siempre, por línea general, en todos esos fuentes de información, porque lo que te están dando es una información, un adoctrinamiento audiovisual, las personas homosexuales son los más graciosos, los más decentes, los más educados, los más correctos. Y las personas, y si hay algún heterosexual que lo rechaza, ese es el más malo, el más perverso, el más retrógrado, el más absurdo, obtuso, de peores valores morales y sentimentales. ¿Qué están haciendo? Te están adoctrinando. Y déjeme hacer una aplicación ya, aunque esto es para el final. Y estás exponiendo a tus hijos. Tú y tus hijos se están exponiendo a eso. Entonces, esto dice en este artículo, uno de los anexos dice, en todos los medios de difusión vamos a enseñar, ellos dicen, a educar a la sociedad. Y hermanos, déjenme decirle que en este documento está lleno de palabras interesantes. Este documento, esta resolución del Ministerio de Educación, está lleno de palabras interesantes. Miren una de las palabras que usted se va a encontrar ahí que usted no va a entender ni papa. Usted sabe que en el Word usted subraya una palabra, se pone encima, le da clic derecho y una de las opciones es sinónimo. A mí me gusta esa herramienta a mí de Word. O sea, al menos el Word que yo uso tiene esa herramienta. Y como me gusta, y como lo uso, y como me ayuda. Yo a veces hay alguna palabra que no estoy claro de su definición y busco ahí como tiene sinónimos ya. O a veces estoy escribiendo y no encuentro la palabra correcta y pongo uno de la palabra, pero déjame poner una mejor que esa. Y me ayuda. Pero si tú te pones encima de estas palabras, vos te vas a decir, no hay sinónimos. No hay sinónimos. O sea, no entiendo qué es esa palabra, en otra palabra te va a decir el Word. Hermano, la palabra heteronormatividad. Heteronormatividad. ¿Qué cosa es heteronormatividad? Imagínate, eso lo vas a ver varias veces en ese artículo y tú no vas a entender ni papa. Pero es una palabra, hermanos, de este siglo. Es una palabra contemporánea. Es una palabra que define, imagínense, que define el hecho como una persona o como cierto grupo social determina la sociedad. O sea, que hay un grupo de la sociedad que es, por cierto, ignorante, que tiene una perspectiva heteronormativa, o sea, que cree que los heterosexuales son los normales. Entonces hay que quitar de nuestras aulas la heteronormatividad. O sea, hay que quitar, nuestros hijos tienen que entender que ser heterosexual no es normal. Porque eso es heteronormatividad. Pudiera hablar mucho más de la palabra, pero vamos a dejarlo ahí. Tiene historia la palabra, por supuesto. Pero búsquelo usted en la Wikipedia, en un diccionario, búsquelo. Ahora,
Hay unas palabras que sí entendemos que están peligrosamente insertadas en este documento, y es rechazo y cuestionamiento. Dos palabras que tú entiendes, ¿verdad? Rechazo, cuestionamiento. Según este documento, ¿a quién hay que rechazar? ¿Y a quién hay que cuestionar? A los que digan que ser heterosexual es normal. Así dice el documento, que hay que tener una postura de rechazo contra todo el que diga por fin. Yo pregunto, por fin, ¿es una inclusión a todos los cubanos con libertad? ¿Y ese rechazo? Bueno, hay que rechazar, según la ministra de Educación, a todo el que crea que Dios nos hizo hombre y mujer. O que los que no creen esto, que dicen la naturaleza nos hizo hombre y mujer, también hay que rechazar. Hay que rechazar eso. Y la otra palabrita es cuestionar. Hay que cuestionar a todo el que crea y diga esto. Otras palabritas importantes están unidas en una frase. Hay una frase completa, pues no pude separar ninguna de aquí, que dice así: estereotipos sexistas y discriminatorios propios de la cultura patriarcal. Eso es una oración dentro de este documento. Estereotipos sexistas. O sea, si yo creo que Dios nos hizo hombre y mujer, y que el sexo es lo que dice que tú eres un hombre, que tú eres una mujer, eso es un estereotipo. O sea, esto es una creencia que yo tengo porque la sociedad me lo ha enseñado por tiempo, y que eso es mentira. Es un estereotipo sexista. Tus hijos cuando nacen, si nace varón, tú no puedes decir, mira, nació un varón. No. Tienes que esperar a que crezca para ver cómo se siente, para que tú le digas entonces. Ustedes saben que los que promueven esta ideología comenzaron diciendo que había 5 géneros y no solo 2. Le dijeron, ustedes dicen que solo hay varón y hembra, o el hombre y la mujer, pero no, hay 5. Está el hombre heterosexual, el hombre homosexual, la mujer heterosexual, el hombre y la mujer heterosexual y la mujer homosexual, y además de eso los bisexuales. Ahí sí. Pero, ¿ustedes saben cuántos dicen que hay ahora? Eso fue como comenzó. ¿Ustedes saben cuántos géneros dicen que hay ahora? Más de 150. ¿Sí? Más de 150. O sea, hay personas que se creen animales, hay personas que se creen sin sexo, hay personas que están los transexuales. ¿Ustedes recuerdan cómo comenzó el término? LGBT. Así empezó. De lesbianas, bisexuales, gay y transexuales. Pero ahora el término es así: LGBTIQ+. ¿Sabe qué decir más, no? Y todo lo que dice más. Exacto. Todo lo que tú sientes. Ser. Entonces, si tú tienes la concepción de que todo lo demás son pecados, son conductas pecaminosas, antinaturales, si tú tienes ese concepto, eso es un estereotipo sexista. Y tú eres discriminatorio. Y eso es porque tú vienes de una cultura patriarcal, donde el padre es lo más importante, donde el hombre es lo más importante, etc. Y de ahí otra palabrita, esta extraña también, que es la palabra androcéntricos. Androcéntricos. Eso también hay que criticar, el androcentrismo hay que criticarlo. ¿Por qué? Porque el androcentrismo plantea que el hombre tiene un rol muy importante en la sociedad. Que el hombre, el macho varón masculino,
es el que tiene los mayores derechos, o sea, el androcentrismo en un extremo tiene los mayores derechos, es importante y hay que quitar eso. El hombre no es mejor que la mujer, no es superior a la mujer, no es nada. Y nosotros entendemos que no es superior a la mujer, nosotros entendemos que no es mejor que la mujer, nosotros entendemos que no tiene, y no entendemos porque Dios lo dice. Dios dice que el hombre no es mejor que la mujer. Dios dice que el hombre no tiene más derechos como ser humano que la mujer. Dios dice que el hombre no es superior a la mujer, solo que el hombre es diferente a la mujer, tiene otros roles y es cabeza de la mujer en un matrimonio. Y que Dios lo hizo a él primero y a la mujer para ser su ayudador. Pero no por eso es superior, porque varón y hembra los creó Dios al principio. Dios hizo al hombre a su imagen, tanto al hombre como a la mujer. Varón y hembra los creó. La mujer lleva la imagen de Dios y por eso tiene dignidad, valor igual que el hombre. Y el hombre tiene valor también, y el valor que tiene se lo da Dios. Ahora, eso es androcentrismo. Y bueno, los otros términos que aparecen en el documento son los términos sexo biológico y genitales externos. La palabra genitales externos es un poco científica, pero ellos lo usan con doble sentido. O sea, realmente nosotros tenemos órganos reproductivos o órganos genitales externos e internos. Pero ellos lo hacen con toda intención. Ellos lo usan con doble sentido, pero dicen, ustedes definen a las personas por los órganos, por los genitales externos. Pero si yo tengo un genital externo masculino, pero me siento femenina por dentro, los genitales externos no dicen nada, dicen ellos. Lo mismo que usan sexo biológico, ese es el sexo biológico. Pero ¿y qué hay de cómo yo me siento? Esos son los términos de la ideología de género, y eso es lo que le van a enseñar a nuestros hijos en la escuela, que no importa el sexo biológico que tú tengas. El sexo biológico no dice quién tú eres. Eso es lo que se quiere enseñar a nuestros hijos. Ahora, hermanos, la ideología de género y sus pretensiones. ¿Cuáles son las pretensiones? Nosotros tenemos que hablar en primer lugar de dónde salió esto. ¿Por qué ahora de buenas a primeras en Cuba, pero también en Dominicana y en casi toda Latinoamérica se está legislando sobre esto? ¿Por qué hay tanto debate sobre esto? ¿Por qué en todo el mundo, primero por Europa comenzó, por Norteamérica? ¿Por qué hay países que lo han abrazado? ¿Por qué hay países que lo han rechazado? ¿De dónde sale todo esto? Bueno, después de muchos investigar, porque a muchos les ha surgido la duda, han llegado a una conclusión y ya han llegado a de dónde sale todo. Y no se crean que salen del amor a los homosexuales. No se crean que salen de la comprensión de que estas personas son realmente dignas de apreciar y de ayudar. Y de no rechazar. No se crean que vienen del amor a esas personas. No, eso es lo que ellos dicen. Pero no se crean que ellos comprenden que estas personas son seres humanos encerrados en un cuerpo que ellos rechazan. O sea, seres humanos que están en rebeldía contra Dios porque ellos se sienten contrarios a lo que Dios les dio. Pero no se crean que ellos lo hacen por amor a estas personas. No, estos son usados para otros planes, y los planes son todavía más diabólicos y más espirituales, con serias intenciones anti-Dios, anti-humanas, por supuesto, también, que vienen directamente de una agenda que pretende disminuir a la población mundial.
Y usted me dirá, bueno, ahora está sonando apocalíptico. Pero es así, hermanos, hay una agenda que está más que hablada, pronunciada, cuáles son sus pretensiones y todo, que parte de la ONU, donde pretenden cambiar el mundo. La Agenda 2030 o la Agenda Global 2030, donde tiene un sinnúmero de pretensiones, pero una de las pretensiones es disminuir la población mundial. ¿De qué manera? Promoviendo el aborto, o sea, diciendo que el aborto es una interrupción del embarazo, del cual tienen derecho las mujeres en cualquier etapa, y que lo que viene ahí dentro no es un ser humano, es un pedazo de órganos ahí. Y por otro lado promueve la homosexualidad. ¿Por qué? Porque es fácil darse cuenta de que si las personas no nacen, pues si se matan antes de nacer las personas, pues hay menos personas en el mundo. Y si la mayoría de la población es homosexual, pues no hay reproducción. Aunque uno de los deseos que tienen los homosexuales por su lado es que quieren también criar hijos y que le hagan una asistencia biológica para poder tener hijos. O sea, todo esto es una realidad, hay una agenda detrás de todo esto que promueve a nivel de todos los países. ¿Y cuáles son los países que más se acogen a esta agenda, aunque no les interesen los homosexuales? Son los países que se entran en alguna deuda con la ONU o con las organizaciones de préstamos dentro de ella. Tú tienes deuda conmigo, pues yo te voy a dar una posibilidad de que tú me pagues esa deuda, acoge este programa y así me estás pagando la deuda. Así estamos haciendo rebajas a la deuda. Tú tomas el programa de educación sexual con enfoque de género, lo introduces en tu país y yo te voy a disminuir la deuda. Los países que caen en deuda económicas son los más vulnerables a esto. Nosotros tenemos que saber que esa es la realidad. Lo que pretenden es adoctrinar a toda la sociedad. Esas son sus pretensiones. Y es reducción de la población mundial. Y por supuesto que para esto la mejor manera es permear el sistema de educación y todo medio de información para introducir la ideología, porque está llena de mentiras, hermano. Es una ideología, es una falsa doctrina donde lleno de mentiras que pueden engañar a muchos cuando no conocen firmemente la verdad. Y por supuesto que la presencia de personas y organismos con poder detrás de esta agenda hace que sea muy eficaz en la introducción de su doctrina en casi cualquier lugar. Porque estoy hablando que hay mucho dinero detrás de eso. Mucho dinero. Transnacionales farmacéuticas que ganan millones haciendo aborto, ganan millones vendiendo pastillas anticonceptivas o abortivas, hacen millones vendiendo preservativos, y si esos no son efectivos y las personas salen embarazadas, hacen más dinero todavía. Pero además haciendo cirugías a los transexuales, hacen millones. Pero además proporcionándole todas las hormonas que los homosexuales tienen que ingerir, los transexuales tienen que ingerir para parecer lo que no son naturalmente. Imagínense, un hombre tendría que ingerir hormonas femeninas para parecer mujer. Toda la vida tiene que estar ingiriendo esas hormonas. Y una mujer al revés, para parecer un hombre. No solamente puede hacerse una operación y cambiarse el sexo, también tiene que depender de hormonas. Y esas compañías que venden esto son las promotoras, las que están detrás y se están beneficiando de esto en gran medida. Ahora, hermanos, nosotros vamos a terminar hablando de lo que nosotros debemos hacer ante estas pretensiones. ¿Qué debe hacer la iglesia de hoy
¿Qué debe hacer el cristiano de hoy? ¿Qué debemos hacer tú y yo? Bueno, nosotros tenemos que hacer lo que la Escritura nos ordena hacer, lo que Dios nos manda hacer. Y lo primero, yo creo, tenemos que reconocer, o en una de las cosas que tenemos que hacer es reconocer que todo lo que tenemos delante sobre la ideología de género no es otra cosa que las consecuencias de una sociedad que no tiene en cuenta a Dios, ha rechazado que Dios es nuestro creador, ha rechazado a Dios en sentido general y se ha rebelado contra Dios, contra lo que Dios dice. Nosotros tenemos que entender eso. Es una sociedad diciendo no hay Dios, y si no hay Dios, nosotros no salimos de Él. Y si no salimos de Él, si Dios no nos creó, no tenemos que darle cuenta a nadie. Y si Dios no nos creó varón y hembra, pues yo soy lo que Dios sienta, no lo que Dios diga, ni lo que Dios me hizo. Es un rechazo de Dios lo que tenemos delante. Es un rechazo de Dios. Todo sistema de educación que pretenda propagar esto está diciendo no hay Dios y nosotros vamos a educar. Imagínense qué educación se podrá dar partiendo de la premisa que no hay Dios, partiendo de una mentira. Imagínense, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que cuenta con un sector, esta ideología en nuestra nación, cuenta con un sector religioso que se llama cristiano, que es apóstata y que niega la creación de Dios y que ha tergiversado las Escrituras. Hermanos, miren, estas iglesias que yo puedo llamar por su nombre, hay ciertas iglesias presbiterianas en Cuba que son totalmente liberales, son de las que hablan esto. Hay iglesias que se llaman, creo que su convención se llama Iglesia Bautista de la Fraternidad. Esa convención completa, todos sus representantes o líderes se ha sumado a este gobierno para propagar que la ideología de género es algo incluso que Dios aprueba, pero que manifiestan que Jesús era homosexual, pero que manifiestan que la homosexualidad no es para nada un pecado y que es aprobado por la Escritura. Si Jesús es homosexual, imagínense. Que además tienen Biblias editadas, donde en cada texto que habla, por supuesto condenando la homosexualidad, tiene una nota al pie, donde señala la nota al pie y te dice, no, esto no es la práctica homosexual, y te dan un discurso o una explicación a su conveniencia para torcer las Escrituras. En el mundo hay editoriales que históricamente han sido cristianas, como la editorial CLIE, que ha editado Biblias. Fíjense ustedes hasta qué punto el cristianismo está permeado de eso. Y digo, tenemos que decir cristianismo porque, bueno, ellos se llaman cristianos. El mundo va a decir, mira, esos son cristianos que están diciendo eso. Y encontramos, hermano, también una misma problemática que al comienzo de la creación. Una misma problemática. Un diablo que pone en duda la palabra de Dios. Aunque Dios dijo que porque te hizo hombre, eres hombre, porque te hizo mujer, eres mujer. Con que Dios dijo eso. Pero yo te digo que no es así. Que es como tú te sientes. Y el hombre, una vez más, ha escuchado esa voz y le ha obedecido. Y pretende que todo el mundo crea eso. Y el que no crea lo que el diablo dice es un homofóbico, debemos condenarlo y rechazarlo. Estamos hablando, hermanos, si usted no, miren, yo estoy aquí para hablarles de la implicación de esta falsa doctrina. La implicación es esta. La implicación no es acepten a los homosexuales, respétenlo, no se rían de ellos, déjenlo incluirse en la sociedad. No. Eso se lo digo yo a ustedes. Respeten, predíquenle, ámenle. Miren,
sean sus amigos en el mejor sentido de la palabra. Yo tengo amigos homosexuales. Por supuesto que yo no ando con ellos. Por supuesto que hay millones de cosas no podemos hablar, pero que yo no pueda sentarme un día y comer con ellos y hablarles del Evangelio y que ellos puedan ver a un hombre cristiano que ama a su mujer heterosexual. Jesús fue criticado porque fue amigo de publicanos y de pecadores. Hermanos, seamos amigos de publicanos y pecadores. Sí, por supuesto que nosotros no vamos a andar con ellos, porque ellos hacen cosas que nosotros no hacemos. Pero nosotros podemos tener amigos así. Y yo sé, quítate tu concepto ese romántico de un amigo es este, un amigo es lo otro. Quitándote todo sí, y quiero decirte que estas personas son amigos míos en el sentido de que si un día les falta algo, me van a tener a mí. Si les puedo ayudar en lo que sea, me van a tener a mí. Sí, son amigos míos en ese sentido. Sí, si un día tengo que traerlos para su casa porque todo el mundo lo abandonó, lo golpearon y tengo que tenerlos en mi casa, el tiempo que sea los tendré. Y déjenme decir que ellos hacen por su familia lo menos lo que tienen que hacer. Bueno, quizás hasta donde ellos pueden, hasta lo menos lo hacen. O sea, hermanos, yo no estoy hablando de lo que ellos quieren hacernos creer que es lo que ellos están queriendo promover, que nosotros aceptemos a los homosexuales, que los veamos como personas que también merecen voto y trabajo y estar en la sociedad normal y no ser criticados y siendo burlados o atacados. No es eso lo que quieren, no. Lo que quieren es enseñarnos que lo que ellos hacen, creen, practican es la verdad y que incluso tú que eres heterosexual no eres el único género que Dios creó, género hombre, que eres heterosexual, ya sea hombre o mujer. Tú no eres así porque Dios te creó así. No, tú puedes ser cualquier cosa también. Y además, si tú dices lo contrario y te manifiestas en relación a lo contrario, tú vas a ser rechazado, criticado y puedes ser perseguido, en dependencia hasta donde tú llegues en tu manifestación. El diablo está diciendo, con que Dios dijo, que el hombre, que Dios lo hizo varón y hembra, al principio, pues yo le digo que no. Dice el diablo ahora mismo. Yo pregunto, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos y con nuestros nietos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, creo que debemos educarlos nosotros en casa. Creo que debemos educarlos nosotros en casa. Y digo, yo sé que hay que enviarlo a las escuelas. A veces, o sea, si esto se aprueba, creo que muchos de nosotros va a tener que resolver no enviarlo a la escuela. ¿Sí? Porque recuerden, cuando la verdad se está poniendo la media, la mentira ya recorrió el mundo entero. Recuerde que la naturaleza con la que viene tu hijo no nació cristiano porque nació en un lugar donde los padres son cristianos. No. Tu hijo es un hijo de Adán con una naturaleza pecaminosa que ama más la mentira que la verdad. Y cuando le digan una mentira 10 veces va a creerla y va a ser más afectado que por la verdad. Y le están diciendo las palabras del diablo constantemente, le van a decir las palabras del diablo constantemente. Y le van a enseñar incluso a comportarse como el diablo quiere que se comporte. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? Yo creo que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en casa. Si esto se apruebe o no se apruebe, aunque esto ya está aprobado, pues si se revoca o no, nosotros debemos dedicar tiempo a la educación de nuestros hijos. Nosotros tenemos que tener adoración familiar diariamente, pero además tenemos que tener tiempo de calidad con nuestros hijos. Nosotros vamos a tener que preguntarle a nuestros hijos todos los días en casa, ¿qué te enseñaron en la escuela? Todos los días, ¿qué te enseñaron? Dime, sé sincero conmigo y enseñarle a nuestros hijos. Yo me lamento, pues yo he escuchado de madres cristianas quejándose porque los niños no pueden ir a la escuela. ¡Ay, ahora! Pero, miren, lo curioso de esto es que
madres cristianas, no de hijos universitarios, porque yo entiendo que una madre cristiana de un hijo universitario, ella no puede hacer nada, no le puede enseñar la materia de la universidad a sus hijos. Yo entiendo eso, se está atrasando, quizás se está atrasando su futuro. Yo de todas maneras, como padre cristiano, yo amaría que mis hijos perdieran un año y estuvieran un año sabático en casa, donde pudiera yo aprovechar todo el tiempo para enseñarle todo lo que puedo enseñarle de la Escritura. Pero bueno, yo puedo entender esa declaración de una madre cristiana, pero quejarte porque tienes hijos de preescolar, primero y segundo año, que no van a la escuela, que se van a atrasar ¿en qué? ¿Por qué se van a atrasar? ¿No te puedes sentar con ellos y enseñarle? ¿Tú no te puedes enseñar con ellos y enseñarle mejor que las maestras? Bueno, ese comentario fuera más negativo si dijéramos que la madre es maestra. Pero no tiene que ser maestra. Nosotros tenemos que dedicar tiempo a nuestros hijos. Ustedes saben, le preguntamos una vez al doctor César Vidal sobre lo que él creía que debían hacer los cristianos en una sociedad donde aprobaran en el sistema de educación esto para educar con carácter de género, de sexualidad, de enfoque de género en las escuelas. ¿Qué tenían que hacer los cristianos en caso de que eso ocurriera? Y César Vidal dijo, bueno, nosotros no tenemos otra opción y nosotros donde más vamos a ser influyentes va a ser en nuestra familia. Nosotros tenemos que enseñar a nuestra familia y nosotros vamos a tener que recurrir a la opción de homeschooling o de escuelas en el hogar. Por supuesto, ellos tienen esa posibilidad en otros países. Nosotros no tenemos, y eso es el peligro, hermano. Miren, estas resoluciones se han aprobado en España, donde ahí ya es lícito casar matrimonios de un mismo sexo, donde quizás en educación todo esto está. En Francia, no se crean que en todos los lugares de Europa, no, muchos lugares lo han rechazado. Pero además de eso, en Canadá y algunos estados de Estados Unidos. Y creo que por ahí, ahora no sé si en Argentina por fin se aprobó, pero está en disputa. El asunto es lo siguiente: en todos esos lugares hay escuelas privadas donde no se enseña. O sea, tú tienes la opción, lo van a enseñar así en todas las escuelas estatales, lo envío a una escuela privada. Se va a enseñar así en todas las escuelas, incluso en escuelas privadas, lo mando a una escuela privada cristiana. No, esa es cristiana liberal, le mando a una escuela privada ortodoxa o más conservadora. O homeschooling, o sea, o lo educo en el hogar, me apunto a un programa del gobierno o de una escuela privada donde tengas todas sus tareas y todas sus materias, y yo llego allí, hago los exámenes como padre o madre que va a enseñar a sus hijos, hago los exámenes, voy y le doy la materia a mis hijos y luego los presento y ellos se presentan a prueba y son calificados igual que todos los niños. Y eso es un sacrificio porque lleva más de tu tiempo, sobre todo casi siempre las madres, lleva más, las madres ahora no pudieran trabajar fuera de la casa y no pueden contribuir con la economía del hogar. Lleva un sacrificio fuerte, pero yo pregunto, ¿vale o no vale la pena? Bueno, las personas en otros países tienen esa posibilidad, nosotros no tenemos esa posibilidad. Nosotros tenemos que ahora hablar, porque después lo que vamos a poder, la única opción va a ser ir preso. Entonces vamos a tener que investigar día por día lo que aprendieron nuestros hijos en su lugar. Tendremos que velar por toda la información que consumen, por todos los medios audiovisuales que tienen acceso. Hermanos, nosotros por nuestros hijos vamos a tener que hacer eso. O tenemos que hacer eso. Siempre hemos tenido que hacerlo. Pero cada día mucho más. Tenemos que velar por qué nuestros hijos están consumiendo. A veces nosotros decimos, ponemos televisión, dale, siéntate ahí. ¿Qué están consumiendo tus hijos? Usted no sabe que ya hasta Walt Disney tiene muñequitos donde los niños son niñas
donde los personajes son afeminados. Y digo esto, solo esto es una de las falsas doctrinas que le están enseñando a nuestros hijos los medios audiovisuales. Una de tantas. Nosotros vamos a tener que velar por esto. Nosotros vamos a tener que sentarnos a ver la televisión con nuestros hijos, a ver qué están viendo. Y decirles, mira, esto es esto está mal por esto. Y esto, quítalo. Es dañino. Te está ahí afectando directamente, aquí y aquí en el corazón. Directamente. Vamos a tener que instruirles sobre las intenciones de esta ideología, así como de todo lo que el mundo promueve en contra de Dios. Hermanos, por lo tanto, nosotros vamos a tener que orar. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tener que orar. ¿Por qué te digo vamos a tener que orar? Porque es que yo debo exhortarte y debo convencerte de que eso que te pide Dios, que tú tienes que orar. Hay muchas razones por las cuales tenemos que volvernos a la oración. Una vez más, Dios te dice que tienes que orar. Los hombres tenemos que orar para que Dios nos conceda poder para vivir como verdaderos hombres y verdaderos cabezas de familia. Usted sabe que eso que Dios nos pide, ser cabezas de familia, ser esposos de nuestras esposas, ser padre de nuestros hijos, usted sabe que usted no puede hacerlo sin la gracia de Dios. Usted sabe que es imposible para ti. Usted sabe que es imposible para ti amar a tu mujer como debes amarla, a menos que Dios te capacite para ello. Usted sabe que usted no va a poder disciplinar a sus hijos en el temor al Señor si Dios no te capacita para eso. Usted sabe que usted no va a poder enseñarle correctamente a sus hijos si Dios no te capacita para eso. Siempre vas a tener un problema con el tiempo para hacerlo. Siempre vas a tener un problema con la disposición del corazón para hacerlo, con la preparación para hacerlo. Tú necesitas orar y rogarle a Dios que te haga un hombre que ame a su esposa, que la trate como un vaso frágil, que el mundo vea que ella es feliz a tu lado. Tú debes ser un hombre. Eso es lo que más tú puedes hacer, lo que mejor tú puedes hacer. Mira, alguien dijo que lo mejor que puedes hacer en contra de ideología de género. Hay un hombre que alguien dijo, que el mejor regalo o legado que un padre puede dejar a sus hijos es amar a su esposa y madre de ellos. Ese es el mejor regalo, el mejor legado que le podemos dar a nuestros hijos. Que ellos crezcan viendo que tú eres un hombre que amas a tu esposa, a su mamá. Ser hombres de verdad. Eso va a gritar al mundo entero que Dios nos hizo varón y que cuál es el verdadero rol del hombre. No es maltratar, no es ser el hombre de la casa, es ser el hombre que Dios guía en una casa, ser un cabeza que ama a su esposa y ama a su familia y cuida de ella con amor, que no solo suple comidita física para el hogar, sino que suple también sustento espiritual para el hogar, que no solo trabaja muchísimo para que no falte nada en la casa, físico, pero ¿y qué es lo espiritual? Las mujeres también deben orar. Sí, hermano, deben orar. Deben orar para glorificar a Dios con sus vidas. Se trata de una mentira que el diablo está diciendo, de que no es, que lo que Dios te dio no es lo importante, que el género no es el cuerpo que Dios te dio. Dios te hizo mujer a ti, Dios se equivocó, debió haberte hecho hombre. Usted sabe que hay mujeres aquí, y las puedo encontrar en
cualquier congregación, por eso digo que aquí, ustedes disculpen que yo diga que aquí las hay, aunque sean pocas las mujeres, yo sé que las hay, que muchas veces, lo voy a decir así para que usted no me diga que es incierto, que muchas veces han deseado haber nacido hombre. Yo te voy a recordar nada más, hermana, las veces que en ocasiones le cae el periodo menstrual. Dice, ay, qué cosa más grande este problema. Los hombres no tienen que padecer nada. Nosotros tenemos que parir, yo he escuchado esto en bocas de mujeres cristianas. Nosotros nos da la menstruación, nosotros tenemos que parir, nosotros tenemos que criar a nuestros hijos, somos nosotros que tenemos que ocuparnos más de la crianza más tiempo, por lo menos. Nosotros somos las que tenemos que hacer toda la casa. ¿Cuántas veces te has quejado de lo que Dios te ha dado? ¿Cuántas veces te has sentido inconforme con el rol que Dios te dio como mujer? Usted sabe, eso es pecaminoso, hermanas. Eso no glorifica a Dios. Usted sabe que similar hacen las homosexuales. Ellas lo que quieren ser hombres. Solo que ese disgusto, esa inconformidad va más allá. Al punto de decir, yo prefiero incluso tener relaciones con otra mujer, porque de los hombres no quiero nada. Incluso hay mujeres homosexuales que dicen, una mujer me satisface más, piensa más en satisfacerme que un hombre lo que hace es maltratarme y satisfacerse él nada más. Y han pensado estas mujeres creyentes, que se quejan de lo que Dios le ha dado, del rol que Dios les ha dado. Ustedes están, hermanas, cuando piensan así, cuando están pensando y meditando de esa manera, están pecando contra Dios y están favoreciendo la mentira del diablo. Ustedes están inconformes una vez más. Estamos en el mismo pecado de nuestros padres. Eva era una creación, una creación gloriosa, creada a imagen de Dios, pero no le bastó con esto, quiso ser igual a Dios. Y cuando el diablo le dijo, con que Dios dijo, mira, ustedes van a ser similar a Dios, no van a ser ni tan siquiera la imagen de Él, ustedes van a ser similar, no te conformes con eso. Y ella quiso ser similar. Estuvo inconforme con lo que Dios le había dado. Mujer de Dios, tú glorificas a Dios cuando tú dices, Señor, gracias por hacerme mujer. Gracias por hacerme madre. Gracias por yo poder tener en el vientre a un niño. Tenerlo allí, alguien que es creado a tu imagen, que tú estás formando, y parirlo y educarlo y pasar tiempo con él y tener el rol más glorioso de estar en la casa esperando a mi esposo, cocinando, fregando, haciendo una casa donde todos estén contentos y donde tu gloria pueda verse. Señor, esa debe ser tu oración, ese debe ser tu pedido. Tú debes orar y pedirle a Dios ser una mujer que está contenta con ser mujer y que quiere vivir para aquel que la hizo mujer con gozo, no quejándose. Y por último, ¿qué vamos a hacer como sal y luz de este mundo? Así vamos a hacer sal y luz de este mundo, haciendo lo que hasta aquí hablamos, vamos a hacer sal y luz de este mundo, pero también debemos orar por el avance del reino. Debemos orar para que tú y yo podamos predicar el Evangelio de nuevo. Debemos predicar el Evangelio a toda criatura, más mientras tengamos tiempo y oportunidad. Tiempo y oportunidad. Miren a la pandemia que ahora mismo estamos viviendo y cómo se ha manejado todo en el mundo para limitar la predicación del Evangelio.
Ahora mismo yo estoy viviendo en este tiempo y me siento como amarrado, atado de pies y manos para predicar el Evangelio. Y digo, ¿qué oportunidad teníamos antes y no la aprovechábamos? Y usted no sabe usted no sabe ni tan siquiera si ahora tiene más oportunidad que mañana. Hermanos, aprovechemos cada oportunidad que tengamos una persona en conversa delante y prediquémosle el Evangelio. Eso es lo que podemos hacer por nuestros hijos, por nuestra sociedad, porque el Evangelio libera e instruye perfectamente a todo ser humano que le he predicado el Evangelio. Debemos hablar con denuedo a toda persona sobre las malas noticias de su pecado para con Dios, pero sobre las excelentes noticias del amor de Dios en Cristo Jesús. Debemos hablar a todo el mundo, pero también debemos pronunciar públicamente, de manera ordenada y en los medios pertinentes, así como instruir a la sociedad sobre el aspecto de la verdad que nosotros debemos pronunciar. Nosotros debemos pronunciarnos en relación a esta mentira, a esta ideología, pública y ordenadamente, y debemos instruir también sobre esta mentira. Debemos instruir en nuestro hogar, debemos instruir en nuestro barrio, debemos instruir en todo lugar donde se nos demande esta verdad y donde nosotros podemos influir con esta verdad. Debemos hacerlo. Creo que como iglesia debemos pronunciarnos también. Ahora, debemos conocer el tiempo en que estamos viviendo. Debemos saber que es hora de levantarnos, que la noche está avanzada. Tenemos que acordarnos de la mujer de Lot, de Sodoma y Gomorra. Lot tuvo que salir de Sodoma y Gomorra, de una sociedad sodomizada, homosexualizada, como la que pretende ser la sociedad en que vivimos. Y la mujer de Lot amaba aquella sociedad. Pero miró atrás. Jesús en un texto, en una ocasión le dijo, acuérdense de la mujer de Lot. Miren su estado. Esto que le acabo de decir no es otra cosa de conocer el tiempo, de ver que la noche está avanzada, con los textos de Romanos que nos trajeron aquí al comienzo. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. La noche está avanzada. Y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Y quiero terminar con el salmo que leímos al comienzo, el Salmo 2. El Salmo 2. El salmista habla de los pueblos amotinados, de los gobernantes que se levantan contra Dios. Y nosotros estamos precisamente en ese escenario en el mundo de hoy. El Salmo 2 comienza diciendo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Así está este mundo, pensando cosas vanas. Pero nosotros tenemos que reconocer siempre quién reina por encima de todo intento maléfico, incluso del mundo con mucho poder. Dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Muchas naciones pueden estar de acuerdo, ¿verdad? Contra Jehová y por supuesto contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. Esto es lo que quiere el mundo, romper sus ligaduras. No quieren saber nada de Dios, no quieren honrarlo, no quieren respetarlo, quieren romper toda ligadura con Dios y con Cristo, con el cristianismo. Quieren romper toda ligadura. Y echemos de nosotros sus cuerdas, diciendo: no queremos saber nada de ellos, él por ahí y yo por aquí. Pero vamos a ver qué dice Dios. Dice el verso 4: el que mora en los cielos se reirá. Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira.
pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Vamos a orar. Padre, tú eres Dios. Y aunque se amotinen los pueblos y piensen cosas vanas y planifiquen desligarse de ti, Señor, romper sus ligaduras y no querer saber nada de ti tendrán que escuchar la sentencia. A ti tendrán que darte cuenta, quieren o no. Señor, nosotros sabemos que este mundo está en esa postura, pero que tú reinas. Pero mientras tu pueblo esté aquí en este mundo, nosotros necesitamos dirección, nosotros necesitamos de tu poder, Espíritu de Dios, para glorificar tu nombre donde quiera que estemos y proclamar tu verdad donde quiera que estemos y no avergonzarnos de tu verdad. Señor, concédenos ser sal y luz como debemos ser. Concédenos alumbrar, ponernos bien en alto para alumbrar. Concédenos salar, salir del salero y salar debidamente. Señor, para gloria de tu nombre, logra esto en nosotros, en tu iglesia de hoy, frente a esta falsa ideología. En Cristo te lo pedimos. Amén.